Hemos llegado a la jornada, a la parte final de esta jornada de hoy. Hemos discutido realmente sobre muchísimos temas. Realmente me siento muy contenta con todo lo que hemos visto hoy, pero tenemos ahora una invitada de lujo, Margarita Salas Guzmán, que es la comisionada presidencial para asuntos LGBTIQ de Costa Rica. Ella es máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Es egresada de la Maestría en Comunicación y Desarrollo y licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Margarita es activista feminista y LGBT. Ha sido miembro fundadora de varias organizaciones sociales a nivel nacional. Su pasión es la transformación social y el bienestar colectivo. Y actualmente él es además la estratega de comunicación en AWID, la Asociación para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo. Y también preside el partido político Vamos. Entonces, hemos invitado a Margarita para que nos hable un poco bueno, un poco también aprovechando que tiene ahora experiencia política, pero para que nos hable sobre los derechos, los retos de las juventudes LGBTI para hacer cumplir sus derechos en este contexto en el que estamos. Adelante, Margarita, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde sea que están. Muchas gracias por estar aquí. Si ustedes están aquí, ustedes son parte de las personas que les interesa ir un poco más allá de nada más quejarse en redes para tomar acciones de incidencia política y de lucha por los derechos humanos. Entonces, primero que nada, felicitarles porque si algo necesita este mundo son personas a quienes les incomoda el estatus actual de las cosas, que quieran transformar la realidad alrededor suyo. Retos de las personas jóvenes LGBTIQ. Yo siento que estamos en un momento como de transición y hablo un poco tal vez desde el contexto de Costa Rica, pero lo veo en otros países de la región también. Y de transición, ¿por qué? Porque hemos ido logrando algunas conquistas puntuales en materia de derechos, pero estamos muy lejos todavía de la igualdad. Sin embargo, eso hace que muchas personas se empoderen, lo cual es positivo, y salgan del closet, lo cual también es positivo, y sean expulsadas de sus hogares, lo cual es espantoso. Entonces, la mayor salida del closet de las personas LGBTIQ, más personas atreviéndose a vivir su vida como quieren ser. En el caso de las personas jóvenes, está significando que muchas son expulsadas de sus hogares. Y son expulsadas de sus hogares porque sus familias no encuentran la manera de aprender, aceptar o respetar lo que es esta identidad, esta expresión de género o esta orientación sexual. Muchas de estas personas son menores de edad o son mayores de edad, pero todavía se encuentran viviendo en casa con sus padres, con sus madres, y esto hace muchas veces que sean expulsadas del hogar. Esto es crítico porque esto pone en riesgo en muchos casos poder continuar el proyecto educativo, es decir, terminan perdiendo oportunidades para continuar en el colegio, para continuar en algunos casos en la universidad, para obtener una carrera profesional e insertarse laboralmente en el mercado. Es duro que te tiren a la calle cuando sos una persona de 16 años, es duro tener que enfrentarse a una realidad sin ninguno de estos espacios de apoyo. En este sentido, yo siento que es fundamental que nuestros países continúen avanzando en la creación de políticas públicas que contemplen estas realidades. Nuestros países casi todos tienen algún tipo de infraestructura para lidiar con el tema de derechos humanos y de hogares de acogida para personas menores de edad. Esto debería contemplar el hecho de que algunas de estas personas van a ser personas LGBTIQ, de manera que se puedan insertar adecuadamente y se les pueda dar una acogida adecuada. Y también me parece importante que se desarrollen desde los centros de educación superior iniciativas que permitan acuerpar este tipo de elementos. Otro gran reto que enfrentan las personas jóvenes LGBTIQ es el desempleo. Sabemos que las personas jóvenes en general enfrentan mayor desempleo. En esta crisis, las mujeres y las personas jóvenes nos hemos llevado el golpe más duro de la crisis en materia de desempleo. Las cifras de la región son claras en cómo el desempleo ha golpeado con mucha mayor fuerza a las personas jóvenes y
a las mujeres o a los cuerpos feminizados en este caso. Me parece un reto importante que superar, es un reto que además se enfrentan con mucha más fuerza algunas poblaciones, y aquí estoy pensando centralmente en las personas trans, en las personas no binarias y en las personas cuya expresión de género no coincida con los cánones que tenemos actualmente. La población joven enfrenta también mayores tasas de suicidio, y esto es uno de los elementos críticos dentro de nuestra región, hacerles un llamado a que ojalá logremos generar espacios de contención y le exijamos a nuestros estados también que en sus líneas de ayuda haya capacitación para la atención de amenaza de suicidio relacionado específicamente con materia LGBTQ, porque esta es una realidad, las mayores tasas de suicidio en personas jóvenes y en personas jóvenes LGBTQ, que es parte de los retos importantes que enfrentamos. Y acá es necesario y relevante empezar a diferenciar las necesidades de cada una de las letras, por ponerle algún nombre. ¿Por qué? Porque a veces cuando pensamos en la realidad de las personas LGBTIQ es fácil quedarse en la realidad de los hombres gays, o es fácil últimamente quedarse en la realidad de las mujeres trans, y cada una de estas poblaciones tiene necesidades concretas que atender. No es lo mismo las necesidades de las lesbianas que de los hombres o mujeres bisexuales, que de las personas trans o intersex. Tenemos además en población joven, hemos empezado a ver cada vez más población no binaria. Esto es muy importante porque la propia población LGBTIQ muchas veces no sabe cómo tratar o cómo respetar y visibilizar los derechos de la población no binaria, que está comenzando, tiene esfuerzos importantes de organización. Entonces partimos desde cosas tan básicas como los pronombres, como reconocer que no todas las personas se identifican como hombres o como mujeres. Hay personas que van a utilizar pronombres neutros, pero va mucho más allá de nada más el tema del uso de pronombres. Entonces, eso tiene que empezar a ser parte de las demandas y de las banderas que levanta también el movimiento joven LGBTIQ, el tema de la realidad y las necesidades de las personas no binarias. Sabemos que a veces hace falta un poco de sensibilización interna dentro del propio colectivo, dentro del propio movimiento social, para comprender cuál es la realidad de las mujeres trans, cuál es la realidad de los hombres trans, de las personas bisexuales, de las personas intersex, de las personas no binarias, de lesbianas y de gays, porque cada una de estas poblaciones enfrenta retos y desde la juventud enfrentan retos particulares también, muchas veces en el acceso a salud, como mencionamos en el acceso a trabajo, o entornos seguros, libres de violencia. Y lo otro de lo que quiero conversar un poquito es el tema de la participación política. Los partidos políticos dependen mucho de sus juventudes para realizar parte del trabajo de campo, pero cuando llega la hora de escoger quiénes van en la papeleta, rara vez vamos a ver caras de personas jóvenes ahí reflejadas. Y esto me parece algo que tiene que cambiar. Los partidos políticos tienen que tener un mayor compromiso en la visibilización de candidaturas y en el apoyo a candidaturas de personas jóvenes, porque de lo contrario se sigue utilizando a las personas jóvenes como mano de obra que no llega después a los espacios de toma de decisiones. Y en esto, más allá de buenas intenciones o de configurar juventudes partidarias o cualquiera de estas medidas, lo que queremos ver son indicadores y compromisos claros de la participación política de personas jóvenes, y personas jóvenes en toda su diversidad, personas jóvenes racializadas, personas jóvenes LGBTIQ, es decir, personas de diferentes entornos. Aquí estamos hablando también de lo urbano, lo rural, y esto es fundamental porque esto, más allá del tema de solo la representación, esto permea las agendas. La experiencia de vida de las personas jóvenes, según la experiencia de vida de todas las personas, según el momento de la vida en el que estamos, el lugar geográfico donde vivimos, el género que habitamos o rechazamos, y la clase socioeconómica dentro de la que nos desempeñamos, todos son elementos que van a permear la experiencia de vida, el lugar desde donde experimentamos el mundo. Y la realidad es que sabemos que la diversidad enriquece, que entre más perspectivas tengamos sobre una misma problemática o sobre una misma realidad, más posibilidades tenemos de tener mejores oportunidades de cómo resolverla, considerando las ópticas y las necesidades de esas diferentes poblaciones. En estos momentos estamos enfrentando
una pandemia, una crisis. Y es fundamental que la realidad, la experiencia y las voces de las personas jóvenes en general y de las personas jóvenes LGBTQ sean parte de todos los espacios de toma de decisión y de formulación de cuáles van a ser los planes de recuperación. Porque si no, esos planes de recuperación económica y esos planes de reestructuración para levantar a los países de vuelta después de esta enorme crisis van a estar construidos desde una perspectiva que no considera la riqueza de la diversidad de experiencias de las personas jóvenes LGBTQ. Y entonces me parece fundamental que desde las organizaciones y desde los sectores se reclame y se exija un asiento en esas mesas de negociación, un espacio para proponer, porque los movimientos y las juventudes tienen propuestas claras, un espacio para proponer. Y aquí entro al último punto con el que quiero cerrar, y es animarles a que se tomen los espacios en los que están. Sea, de donde ustedes trabajan o de donde ustedes hacen acción, si es una ONG, si es una organización comunal, si es un movimiento social, si es la mesa del desayuno, tómense los espacios desde donde ustedes estén y tómenselo desde la perspectiva de empoderarse, de hacer escuchar sus voces y de pedir condiciones que permitan que sus propuestas y sus realidades estén en el centro y sean consideradas con la misma validez y con la misma fuerza que son consideradas otras propuestas. Porque la realidad es que son ustedes quienes van a tener que enfrentar la mayoría de las consecuencias de las decisiones que se están tomando hoy en día, porque son ustedes quienes tienen más tiempo para vivirlas, que más incluso que las personas que las están tomando en este momento. Entonces me parece muy importante garantizar que las experiencias y las realidades de las personas jóvenes estén presentes. Son muchos los retos que enfrenta la juventud en América Latina y el Caribe. Es fundamental que demos cuenta de esta diversidad de experiencias desde un enfoque interseccional que incluya elementos de género, que incluye elementos de racialidad, que incluye elementos de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género, de clase, pero también de edad. El momento de vida en el que se está es relevante y por eso es fundamental que haya un enfoque que centre la realidad de las juventudes. Entonces, animarles a que continúen participando, a que continúen siendo parte de diferentes espacios de formulación política y a que encuentren las avenidas. Muchas veces pensamos en los espacios políticos y de participación y de incidencia política como elementos sólidos que no tienen ningún camino por donde entrar, y a veces es un tema de examinar más de cerca para ver cuáles son las alianzas que podemos hacer y cuáles son los elementos. Desde mi lugar como comisionada presidencial de asuntos LGBT, decirles que las puertas están abiertas para escuchar desde Costa Rica las propuestas y las realidades que quieran que se trabaje en conjunto y para ayudar a hacer interlocución con las diferentes partes estatales. Agradecerles por el espacio y decirles que la juventud, como ya ustedes saben, no es el futuro, la juventud es el presente. Entonces, realmente animarles a ocupar el lugar que les corresponde en la historia, porque el mundo va a ser diferente según lo que ustedes hagan. Ustedes tienen la posibilidad de ser parte de quienes escriben esa historia de cómo va a seguir siendo la realidad del mundo que conocemos. Ya. Muchas gracias, Margarita, por estas palabras tan inspiradoras y realmente creo que también nos has sacudido con muchos de tus argumentos. Me toca a mí la tarea de cerrar esta parte, por lo menos del día de hoy, porque igual después de esto va a haber un evento cultural. Creo que ha sido un día lleno de emociones muy diversas. Hemos iniciado también el día con otras palabras muy inspiradoras y esperanzadoras por parte de personas que han estado con nosotros en todo este trayecto. Quiero decir que hoy hemos hecho un recorrido por todos los derechos por los que hemos luchado durante estos casi 5 años que tiene ya el proyecto. Se han abarcado los temas de derechos LGBTI, los retos, los desafíos y los logros alcanzados por las 3 plataformas de Bolivia, Honduras y el Caribe. Aunque parecen cosas muy pequeñas, creo que bueno, así se avanza, ¿verdad? Difícil, a veces avanzamos a pasos grandes, pero a veces a pasos muy pequeños e incluso a veces con retrocesos. Se ha logrado modificación de algunas leyes locales, se han escrito proyectos de ley,
Y también quiero puntualizar, como dice Margarita, que nos encontramos en un momento de transición y por lo tanto, aunque a veces avanzamos, también tenemos el gran avance de los grupos fundamentalistas que han visto amenazada su hegemonía, pero sin duda se han fortalecido. Y esto ha tenido un gran impacto sobre la lucha por los derechos, sobre el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y tenemos el enorme desafío de seguir trabajando aún sin recursos. Margarita nos ha puesto nos ha dado algunas ideas también y ha dicho la importancia también de meterse en el mundo de la política, ¿verdad? De la buena política. Igual, durante este día se ha resaltado la importancia del fortalecimiento de capacidades para el lobby y el advocacy que las plataformas han podido aprovechar tanto a nivel local, regional e internacional. Creo que ha habido un gran énfasis en eso, en cómo las plataformas han crecido realmente y han logrado entender los mecanismos internacionales y los han utilizado como la OEA, pero también mecanismos, digamos, como el examen periódico universal, como la CEDAW y todos los eventos, digamos, que hay que han sido mencionados también que suceden en Nueva York, como la CSW, el High Level Political Forum, y etcétera. Igual ha habido se ha destacado el uso de las campañas para movilizar el apoyo público, especialmente de personas jóvenes. Creo que hoy nos hemos puesto una flor en el ojal porque como me ha tocado a mí este cierre, he pasado por todos los espacios, no me he quedado en un espacio todas las horas que eran, aunque me hubiese gustado, pero sí he visto la participación tan destacada de personas jóvenes que hemos visto cómo se han empoderado, siempre fueron muy buenas, pero ahora digamos creo que se han fortalecido y cómo han aprendido a hacer presión sobre los tomadores y tomadoras de decisión para lograr cambios sociales, cambios legislativos tan importantes. Bueno, no puedo dejar de mencionar que la pandemia ha estado también en el centro, ¿verdad?, de las conversaciones. Y sus consecuencias en los derechos sexuales y reproductivos. La pandemia y su encierro ha agravado la violencia contra las mujeres y la población LGBTI, ha reducido el de por sí ya poco acceso a servicios de salud amigables, a tratamientos, aborto, anticoncepción, etcétera. Además, bueno, también ha impactado en la educación sexual, que ya igual era ya muy poca, ¿verdad? Y nunca integral en la mayoría de los países. Pero las plataformas, aquí lo que yo quiero rescatar es el gran trabajo de las plataformas y cómo han tratado de encontrar nuevos caminos para llevar la educación sexual a las personas jóvenes, hablando en su propio lenguaje, porque quiero cerrar aquí que, como dice Margarita, digamos, los jóvenes son el presente y no son el futuro, también son el futuro, como todos nosotros somos el futuro, pero también son el presente. Quiero agradecer profundamente a todas las plataformas por este gran esfuerzo. Me siento muy orgullosa de todo este camino de 5 años que hemos tenido y estoy realmente convencida de que hemos crecido bueno, y me siento esperanzada de que vamos a poder encontrar algunos recursos para darle una continuidad a esto. Ahora les invito a ver la presentación de la pasada subversiva, la colectiva transfeminista y disidente sexual de Bolivia. Y quiero mencionarles que estaba Hazel Bennett en el programa. Ella es de Canto de Honduras, pero lamentablemente está en una de las zonas impactadas por los huracanes, así que no podrá acompañarnos. Muchísimas gracias y con esto pues nos despedimos entonces por el día de hoy. Gracias. Por favor, quédense en el concierto, va a estar muy bueno. Muchas gracias, hasta luego.